Bienvenidos al Estadio El Encanto de Mazatlán, Sinaloa, muchachos, soy Villavilla y vamos a revisar imágenes, lo que no viste de este partido de la jornada 15 del fútbol mexicano. Mazatlán que recibe al Guadalajara. Así llegaba el autobús de las Chivas, necesitadas de puntos para seguir con la esperanza de clasificar al play-in, porque ya directo no se puede clasificar. Estaba Gerardo Espinosa confundido porque el camino era hacia el otro lado, hacia el otro vestidor, ahí en el estadio del Mazatlán. También hacía la llegada Roberto El Piojo Alvarado, de los elementos clave, con la bocina. Sabemos que él es el encargado de la música en los trayectos, y ahí estaba Roberto El Piojo Alvarado y el vaquero Kate Cowell. También uno de los que ha llamado la atención en las últimas semanas, Hugo Camberos, por la poca actividad, suplente de nueva cuenta en este partido. La dirigencia encabezada en la dirección deportiva por Javier Mier. Así llegaba también el directivo del Rebaño Sagrado a este compromiso, y Alan Pulido, que saldría como delantero titular tras la ausencia de Javier Hernández por un golpe que tuvo en el tobillo en el entrenamiento. Y del lado de los cañoneros, la necesidad igual, porque en ese momento tenían los mismos puntos, 16, Víctor Manuel Vucetich, que fue director técnico del Guadalajara, tratando de aplicar la ley del ex. Y tenemos a Rodolfo Pizarro y Lalo Torres, dos exfutbolistas de las Chivas. Rodolfo Pizarro, de los más queridos por la afición del Guadalajara. Así llegaba el Mazatlán al estadio. Nos vamos adentro del inmueble y ahí tenemos el detalle que tuvo Alan Mozo con los aficionados del Guadalajara, que llegaron temprano y que alcanzaron a ver a los jugadores antes de que se hiciera el calentamiento. Y Alan Mozo, bueno, pues ahí atendiendo a los seguidores rojiblancos, firmando las camisetas del Guadalajara. Mozo suplente en este partido, así como ha sido a lo largo del proceso de Gerardo Espinosa. Y otro de los que atendió a la afición fue Fernando Beltrán, que también inició como alternativa en el banquillo de sustitutos. Ahí tenemos la firma de Fernando Beltrán en las camisetas del Guadalajara. El nene entraría en el segundo tiempo. Mientras tanto, ya el equipo comenzaba las labores de calentamiento con varias novedades en el once inicial, destacando la presencia de Pulido y también de Teun Wilke, este delantero de 23 años que no ha tenido tantos minutos y que aprovechó la ausencia de Hernández. Gerardo Espinosa decidió colocarlo en el once titular, al igual que Luis Rey, que sería uno de los protagonistas más adelante durante el partido. Así está el calentamiento del zaguero central. Gerardo Espinosa salió con línea de 5 en esta ocasión ahí en Mazatlán. Alan Pulido, antes de irse al vestidor, saluda a los aficionados del Guadalajara. También hubo saludos entre Víctor Manuel Vucetich, el Pocho Guzmán, se conocen de pasado en otros equipos, y también del Cone Brizuela, que se acercó con Sergio Almaguer y con Buce para saludarlo, recordando que, bueno, Brizuela fue dirigido por Vucetich en aquella época del Rey Midas con el Guadalajara. Nos vamos al arranque del partido, rehidratación previa antes de comenzar el duelo. Ahí se persina Pulido y listo todo para arrancar el duelo. Gerardo Espinosa posando para la fotografía antes de que arrancara el duelo, y Mazatlán tuvo algunas ocasiones a pelota detenida, sin embargo, eran controladas por el Rebaño Sagrado. Y vemos la reacción de la banca de Chivas luego del gol de Teun Wilke a servicio del Piojo Alvarado. Ahí está cómo lo vivió Gerardo Espinosa, el 1-0, y más allá de festejar, llamó al Tala Rangel para darle algunas indicaciones al momento de salir. Vemos el festejo de Wilke con Luis Rey, además, por supuesto, ya la celebración en solitario del atacante con pasado en el fútbol de los Países Bajos. También Yael Padilla recibió indicaciones, mientras que Wilke, ahí lo vemos, reconociendo al Piojo Alvarado por la asistencia que le puso, el buen servicio para marcar el gol. Chivas intentaba este disparo de Pulido, atajado por Hugo González, y el coraje de Gerardo Espinosa. Comenzaban las situaciones con el arbitraje, con Fernando Hernández, el curro, que ahí llamaba la atención a Luis Amarilla. Indicaciones del técnico del Rebaño, y se va a revisar al VAR por parte del curro una infracción de Samir Caetano, que era opción manifiesta de gol. Así lo vivieron los jugadores de Chivas. Finalmente el árbitro decidió no expulsar al futbolista de Mazatlán, y Espinosa aprovechaba para indicaciones con Mateo Chávez. Este disparo de Nicolás Benedetti, que se fue muy por encima. Benedetti, que había marcado gol contra el Atlas de tiro libre. Esta caída de Yael Padilla, que le cuesta a este estadio. Recordemos que cuando dirigía Gago, Yael se fue expulsado del partido
y le costó el empate a Chivas, y aquí caía de costalazo Yael. Se acercaba Mateo Chávez con la tripleta e intercambiar algunos puntos de vista respecto de las marcaciones que estaba realizando el Curro. Ahí se acercaba el Tala Rangel para llevarse al lateral izquierdo del Guadalajara, irse al vestidor. Vemos a Rodolfo Pizarro saludando a sus excompañeros, a Isaac Brizuela, campeones con Guadalajara en el 2017, y también saluda al Pocho Guzmán. Se conocen del pasado que tuvieron con los Tuzos del Pachuca, así que ahí se va Rodolfo Pizarro. Chivas tuvo en el segundo tiempo esta oportunidad con Alan Pulido, así se vivió en el estadio. Se quedó muy cerca el Guadalajara de marcar el segundo que liquidaba el partido, y liquidado se fue Yael Padilla, muy adolorido de ese costado derecho, después de un encontronazo que tuvo con un futbolista de Mazatlán, uno aparte del costalazo que ya vimos con anterioridad. Tuvo que salir de cambio el juvenil del Guadalajara. Gerardo Espinosa, desesperado, pedía calma a sus jugadores para tratar de aguantar la ventaja de 1-0. El Piojo Alvarado se acercaba para refrescarse y también se ponía agua, se aventaba agua ahí en las pantorrillas. Momento de los cambios, entra Armando La Hormiga González, que recibe las indicaciones por parte del cuerpo técnico. Se va Teun Wilke, el anotador del gol rojiblanco. Se acercan los futbolistas de Chivas. Ahí vemos a Hugo Camberos, que no tuvo actividad, se quedó en la banca. Camberos y Wilke reconocido por los compañeros. Le tuvieron que poner hielo en la parte posterior del muslo izquierdo al delantero del Guadalajara. Esperemos que solamente sea por un tema de precaución y que pueda estar en el próximo partido de Chivas. Viene la expulsión, lo que cambia el partido. Se va expulsado Luis Rey, entra Diego Delgadillo, que además marca el debut en Primera División. Así vivió los instantes previos a debutar en la máxima categoría. Se hacen las tarjetas de cambio porque además de Delgadillo también ingresó el Oso González, y ahí ambos futbolistas recibiendo las indicaciones del cuerpo técnico. Debuta en la máxima categoría el futbolista número 42, Delgadillo, con el Guadalajara. Es todo para Alan Pulido, que fue el titular en esta oportunidad. Sin embargo, se quedó cerca de poder marcar. En esta ocasión no lo hizo así Alan. También se fue el Piojo Alvarado y venía la acción del penal a favor del Mazatlán. Primero no le había marcado el Curro Hernández, incluso había marcado una falta a favor de Chivas, pero le mandaron la indicación del VAR que fuera a revisarla, y así lo vivieron en el banquillo del Guadalajara. Gerardo Espinosa no se lo podía creer. Se acercaba a Isaac Brizuela también para algunos reclamos, y el Curro le pedía que se fuera hacia el banquillo. Y ahí viene una de las imágenes de la noche, porque Rodolfo Pizarro le indica al Curro que el Tala Rangel estaba pisando el manchón penal, y entonces eso sería clave para que viniera la expulsión. Por supuesto que continuaba la presión de los futbolistas cañoneros del cuerpo técnico del Mazatlán con el árbitro. Vean el Tiva Sepúlveda diciéndole a Meraz que no, que se había detenido antes del impacto. El vaquero Cowell esperando esa determinación del Curro Hernández. Ahí tenemos al Piojo, al Dragón García, a Pulido. Así lo vivió la banca de Chivas mientras se revisaba el VAR. Muy polémico el arbitraje. Pizarro, Wilke observando el monitor, Caetano, y entonces ahí va el Curro para sacarle doble amarilla al Tala Rangel e irse expulsado. El Tala Rangel recibió la primera tarjeta de amonestación al reclamar la expulsión de Rey. La segunda amarilla fue por estar pisando el manchón penal, y entonces el portero de Chivas se va expulsado. El Dragón ya no podía entrar porque se acabaron las ventanas de cambio para Guadalajara. Se puso Eric Gutiérrez para enfrentar a Luis Amarilla. El Mazatlán buscaba el empate en el partido, y vamos a revisar cómo se escuchó en el estadio. En tiempo de compensación, el Mazatlán logró el empate 1-1, y así reaccionaron los jugadores del Guadalajara. No hubo reclamos sobre el Curro Hernández después de que el Mazatlán cobró la pena máxima, y de esta manera se empataba el partido. A pesar de quedarse con dos jugadores menos, Chivas tuvo pelota detenida para tratar de buscar la victoria. Sin embargo, no lograban alcanzar. El Mazatlán se fue con todo, y es que todavía tenían 10 minutos con dos jugadores más y con Eric Gutiérrez de portero. El Mazatlán
buscaba un triunfo clave, por ahí este remate dramático que se queda muy cerca ante el sufrimiento de la banca rojiblanca, un resultado que tenía Chivas en la bolsa y que se le escapaba con esa igualada. El Guadalajara prácticamente ya aferrándose al 1-1, y en esta ocasión vean nada más la Hormiga González, que fue a buscar esa pelota con Hugo González, se la queda el portero de los Cañoneros de Mazatlán. Se termina el partido 1-1 y vamos a revisar las reacciones ya cuando los jugadores de Chivas se van hacia el vestidor. Un empate que deja en situación complicada a ambos clubes de cara a las últimas 2 jornadas. Así se fue Gerardo Espinosa, y vean nada más, ahí tenemos a Eric Gutiérrez con los guantes del Tala Rangel, un jersey sin número que fue el que le dieron los de utilería para que se pusiera de portero. Se va hacia el vestuario, va el Pocho Guzmán a saludarlo y se lleva los guantes allá hacia el vestidor. Mateo Chávez regaló la camiseta a la tribuna. Esto es lo que no viste del Mazatlán contra Chivas, muchachos. Soy Villavilla, nos vemos en el siguiente porque viene Chivas contra Puebla en el Estadio del Rebaño el próximo martes. Abrazo a todos.